días a todos y a todas y bienvenidos otro día más al canal Derecho para no juristas. Hoy voy a explicaros una cosa que, aunque ya me he referido a ella en anteriores veces, pero a complementarla un poco. Es lo que probablemente algunos hayan oído hablar, que es el tema de las donaciones colacionables, computables. Bueno, vamos a ver una parte hoy porque si no es muy extenso. El tema de las donaciones. Como habréis visto en vídeos anteriores, en nuestro derecho no se puede disponer por testamento de lo que se quiera. Es decir, si tienes hijos o tienes padres, o ya lo hemos visto, hay la legítima. Vamos a poner el ejemplo con el caso de los hijos. Es decir, una persona que tenga, por ejemplo, 2 hijos. Pues como sabéis, no puede disponer o no puede dejar en su testamento a otras personas los bienes, la totalidad de sus bienes, porque 2/3 partes tiene que reservarlas, que es la legítima, para los hijos. Puede disponer del tercio restante, del tercio de libre disposición. La picaresca popular, ¿qué piensa a veces en este tema? ¿Cómo podemos vulnerar o cómo podemos esquivar, digamos, este sistema de legítimas? Pues muchas personas piensan que haciendo en vida una donación a favor de otra persona, de tal manera que cuando fallezca el interesado, esos bienes ya no estén en su patrimonio, con lo cual la legítima de los hijos no se cobraría sobre esos bienes. Bien, pues la ley eso lo tiene previsto. Entonces vamos a empezar por el principio. Para empezar por el principio, en algún vídeo me comentó alguna persona que a ver si podía mencionar los artículos. Bueno, los comentaré brevemente porque, como el propio nombre indica de este canal, es Derecho para no juristas, pero bueno, por si alguno tiene curiosidad. Bueno, en primer lugar, partimos del artículo 634 del Código Civil. El artículo 634 del Código Civil, dentro de la regulación de lo que son las donaciones, dice que nadie puede dar ni recibir por donación más de aquello que podría dar o recibir por vía de testamento. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo por testamento no puedo disponer de 2/3 partes de mi patrimonio, tampoco puedo disponer por donación. Ahora bien, este tema es un poco relativo. Quiero decir con ello que, ¿quiere esto decir que yo no puedo hacer la donación en vida de ese bien? Sí, pues puedo hacer la donación en vida. Vamos a poner el ejemplo. Vamos a pensar que hay una persona que tiene 3 casas. Y tiene una deuda de, por ejemplo, 10.000 euros. Vamos a poner que estas casas valen todas igual, que son 30.000 euros. Tiene 30.000 euros. Vemos que tiene una casa que vale 30.000 euros, otra casa que vale 30.000 euros y otra casa que vale 30.000 euros, pero tiene una deuda de 10.000 euros. Bueno, vamos a poner que esta persona tiene 2 hijos, que son Pepe y Tomás. Vale. Y quiere dejarles a Pepe y a Tomás lo menos posible. Y como sabe que 2/3 partes de su herencia tienen que ir obligatoriamente para Pepe y para Tomás, lo que hace es una donación. ¿Cómo hace? ¿Qué hace? Pues, por ejemplo, esta casa se la dona a su amigo Carlos. Y esta casa se la dona en vida a su amigo Andrés. Bueno, pues en esa situación llega el momento del fallecimiento de, vamos a poner que se llame Juan. Llega el momento del fallecimiento, fallece Juan y sus hijos Pepe y Tomás investigan cuáles son los bienes de su padre y se encuentran con que únicamente tiene una casa de 30.000 euros y una deuda de 10.000 euros. De tal manera que lo que tienen para repartir es simplemente esa casa. Aquí es donde entra el artículo que hemos mencionado, el artículo 634. Nadie puede dar ni recibir por vía de donación más de lo que pueda dar o recibir por vía de testamento. En ese caso ha dado más, porque ha dado más de los 2/3 de la herencia. Bueno, ha dado más, rebobinamos un poco para atrás. ¿Cuánto podía dar por testamento? Pues podía dar por testamento 1/3 parte de sus bienes. Aquí tenemos que entrar en otro artículo del Código Civil que dice, es el artículo 818, apartado segundo. Es decir, las donaciones y el testamento tienen que respetar la legítima de Pepe y Tomás, que sabemos que es de 2/3. Bueno, pues este artículo lo que dice es que para fijar las legítimas se atenderá al valor de los bienes que quedaren a la muerte del testador.
¿Cuáles son los bienes que le quedan en su patrimonio a la muerte del testador? Pues tenemos que hay una casa de 30.000 euros, con lo cual ya sabemos que para calcular su legítima tenemos 30.000 euros. En segundo lugar, dice, con deducción de las deudas, sin incluir en ella las impuestas en el testamento. Es decir, para fijar la legítima tenemos que deducir la deuda de 10.000 euros que tenía Juan, con lo cual, menos 10.000, perdón, tenemos 20.000 euros. Pero, ojito, aplicando este artículo 634 que he mencionado, nos dice el artículo que al valor líquido de los bienes hereditarios, el valor líquido son los 20.000, es decir, los 30.000 que quedaron más menos los 10.000 de la deuda, al valor líquido de los bienes hereditarios se añadirá el de los bienes donados por el testador. Quiere decir que aquí está aplicando el artículo 634. Con lo cual, a estos 20.000 euros le tendríamos que añadir 30.000 que le donó a Carlos, más 30.000 que le donó a Andrés. Perdón, que no le puse el acento a Andrés. Con lo cual, ¿cómo calculamos la legítima? Pues tenemos 20.000 euros, que era el valor líquido de los bienes, más 30.000 de la donación que le hizo a Carlos, más 30.000 de la donación que le hizo a Andrés, son 80.000 euros. Ahora sabemos que 80.000 euros es sobre lo que hay que calcular la legítima de Pepe y Tomás. Si la legítima son 2/3, bueno, habría que calcular 2/3 de 80.000, que serían 20, 40, 60, 6, 26.000, nos darían 78.000, unos 20, vamos a poner que son, esto nos da 78, son, vamos a subir aquí, en vez de 10.000 la deuda, 12.000, para que nos dé 78 aquí. Como son menos 12.000, son 28, son 30.000 menos 12.000, son 18.000, 60, creo que está claro, ¿no? 18.000, 30.000, 30.000, 78.000. Como 78.000 son 2/3 de 78.000 son 26 y 26 son 52.000 euros. O sea, sé que la legítima D es igual a 52.000 euros. Eso es lo que tienen que recibir Pepe y Tomás. Y nos damos cuenta que en la herencia, una vez pagada la deuda, únicamente recibirían, solo existe una casa de 30.000 euros. No pueden recibir esos 30.000 euros, 58.000. En este caso, tenemos que ir al artículo, creo que es un segundito, 651. Un segundito, nos abandono. El artículo 651. ¿Qué dice? No, el artículo... Perdón, el artículo 820. El artículo 820 dice que fijada la legítima con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior, en el artículo 818, no, perdón, el artículo 819, en su último apartado, dice que en cuanto fuesen inoficiosas o excediesen de la cuota disponible, se reducirán según las reglas de los artículos siguientes. Es decir, se reducirán las donaciones. Con lo cual, como vemos que tenemos que llegar a 52.000 euros, hay que reducir las donaciones. ¿Qué orden de reducción traemos? El Código Civil establece una serie de requisitos, pero básicamente para lo que este vídeo nos importa es por el orden de antigüedad. Se reduce la más moderna. La más moderna sería esta. Con lo cual, tendríamos que reducirla hasta llegar a 52.000, son 40, 50, 20, 22.000 euros. Es decir, estos 22.000 euros, él, cuando dispuso de esta casa por 30.000 euros, la donación no es inoficiosa. Cuando dispone de la segunda casa, todo esto se computa una vez fallecido, vemos que resulta inoficiosa o excesiva en 22.000 euros, que es lo que perjudica la legítima de Pepe y de Tomás. Entonces, Andrés tendría que traer a la herencia la parte de esta casa. Como la casa no se puede partir en pedazos, ¿qué es lo que hacemos? Pues depende de cuál sea el mayor valor. En este caso, como hay que reducir más de lo que se queda, tendría que traer a la herencia la casa entera. Y los herederos deberían de abonarle los 8.000 euros restantes. Si
hubiera que reducir solo 10.000, se quedaría con la casa Andrés y tendría que abonar esos 10.000 euros a la herencia. De tal manera que trayendo esta casa, como han pagado 8.000, 30.000 más 22.000, se adjudicarían uno una casa y otro otra casa. Pero en todo caso serían los 26.000 euros a que tienen derecho cada uno, que quedarían compensados con los 10.000 que se le abonan a él y con deducción de las deudas de los 10.000 euros. Es decir, y en resumen, que no es posible, para perjudicar a los hijos, hacer donaciones en vida. Se pueden hacer, son perfectamente válidos. El donatario adquiere la propiedad de esos bienes y si en el caso de que los transmita, el tercero estará protegido. Pero esas donaciones, si llegado el fallecimiento del donante y computado, como hemos hecho aquí, se ve que perjudican la legítima, deben de reducirse, o bien trayendo el bien, si él consume todo su valor o más de la mitad, o bien abonando el donatario la parte correspondiente en metálico hasta cubrirlos el derecho a la legítima. Es decir, se toma el valor de los bienes que quedan, se deducen las deudas, a eso se le añade el valor de las donaciones y una vez que tenemos esa valoración se calcula la legítima de los legitimarios. Una vez que se ha hecho eso, pues es cuando se procede a la reducción. Algunos matices. Esto únicamente en el supuesto de que existan legitimarios. Lógicamente, si no existen legitimarios y ha nombrado heredero a un tercero, en ese caso no existe reducción. Y el artículo 655 está confuso o erróneo, porque dice que cualquier persona con derecho a la herencia o algo así. No, solamente en el caso de que existan legitimarios, porque esta reducción de donaciones lo que trata de proteger es la legítima de los legitimarios, hijos o padres. Si no los hay, no hay reducciones. Pero si hay legitimarios, hay que hacer todas estas operaciones. Espero que os haya sido de utilidad. Es una materia bastante confusa, porque algunas personas, sobre todo si son estudiantes de Derecho, habrán estudiado el tema de la colación, que dice que hacen una donación y que el donante dice en su donación que no es a un hijo que no estará sujeta a colación. Eso es un tema distinto a esto que veremos otro día, porque si no será muy complicado. Eso se refiere al hecho de que concurran varios herederos forzosos si ese heredero tiene que traer los bienes a la herencia o no tiene que traerlos a la herencia, si tiene que tomar de menos en la legítima o no tiene que tomar de menos. Pero eso ya digo que es otro tema. Hoy lo que estamos viendo es simplemente si la donación en vida puede perjudicar a los herederos forzosos. Y como vemos, no puede perjudicarles. El donatario está obligado a traer esos bienes a la herencia. Bueno, nos vemos otro día y feliz fin de semana a todos.